Para mí es un placer estar aquí, realmente ya segunda vez que estoy en este evento y se me acomoda mucho hablar sobre este tema en un evento como este porque realmente para mí la agricultura de precisión en otros países tiene muchas aplicaciones en el ámbito de la agricultura extensiva como la soya, el maíz, el trigo, pero en República Dominicana, un país donde la agricultura es más intensiva, más pequeña, en la fruticultura realmente es donde yo considero que tiene su mayor potencial. Así que, tal como lo dice la presentación, la agricultura digital en el centro del potencial de la agricultura en la República Dominicana, en este caso cítricos, más específico en los limones, vamos a ver cómo estas herramientas tecnológicas pueden revolucionar la agricultura y la producción en la República Dominicana. Así que la primera pregunta es sobre el potencial y ahí yo me duré un ratico tratando de ver con qué lámina yo podría empezar esa discusión sobre el potencial de los limones y los cítricos en la República Dominicana y lo resumí en esta lámina donde hay tres cultivos o tres productos, tres frutales que son importantes para la República Dominicana en cuanto a las exportaciones, que es el banano, el aguacate y los cítricos, perdón, en este caso el limón. Y fíjense cómo el banano, esto no es volumen, esto es participación porcentual del frutal en las exportaciones de cada año en la República Dominicana. Y fíjense cómo el banano sistemáticamente ha ido bajando. Ustedes saben que el banano ha tenido muchos problemas, tema de ácaro, tema de manejo, tema de agua, tema de mercado, y eso ha hecho que pasaran de casi 300 millones de dólares a 182 en los últimos números. Vemos cómo el aguacate se ha disparado, el aguacate ha tenido un crecimiento sostenido y se ha colocado como el principal producto, fruta de exportación en la República Dominicana. Y fíjense cómo los cítricos pasó de un 1.8% en el 2012 a hoy en día 0.5%. Esto es básicamente los datos de aduana que Agricultura procesa y lo publica en su página. Y yo esto no lo veo mal, ¿sabes? Yo lo veo como un potencial porque realmente hasta dónde puede llegar la exportación de limones y de cítricos en la República Dominicana, pues solamente ustedes tienen la capacidad de responderlo y tienen la capacidad de demostrarlo. Otra cosa muy importante es el tema del potencial productivo que tiene la República Dominicana. Y fíjense, este es un mapa que es bastante reciente. Aquí lo que hice fue hacer una combinación bivariada entre la temperatura y la precipitación en la República Dominicana. Hice una segmentación en cuanto a los lugares frío, seco, frío moderado, frío lluvioso, templado seco, templado moderado, templado lluvioso, cálido seco, cálido moderado y cálido lluvioso. O sea, ahí tenemos una heterogeneidad de condiciones de temperatura y precipitaciones que son muy interesantes. Y toda esta heterogeneidad le entrega a ustedes, los productores de cítricos, a los investigadores, muchas alternativas de poder evaluar cuál es el potencial de las variedades, de los lugares, de los rendimientos, de la floración, incluso de los estados fenológicos, de las brechas en el mercado de poder colocar los limones. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo, pero creo que hay mucho por investigar todavía en este sentido. Y metiéndome en el tema del clima en la producción de limones, llegué a este concepto de grados día. No sé si algunos conocen este concepto, lo que son los grados día, pero es básicamente esa cantidad de horas efectivas que son óptimas para el desarrollo de un cultivo. Todos los cultivos en general responden a una acumulación térmica desde que se siembra una semilla, en el caso, por ejemplo, del arroz, hasta que se cosecha, o en el caso de un frutal, desde que florece hasta que se cosecha. Hay una acumulación de temperatura óptima para que eso se logre. Y viendo otros países me he dado cuenta que le han dado mucha importancia y me puse a ver investigaciones en República Dominicana y creo, a no ser que alguna empresa de manera privada lo haya hecho, no se han hecho muchas investigaciones, y me aventuré a descargar un poco de información climática. Ustedes saben que a veces la información climática en República Dominicana es difícil de conseguir y de hecho, como yo le llamo a la Dirección de Agrometeorología de República Dominicana, que es nuestro amigo Manegonte. Aparte de eso, es muy difícil conseguir información climática en República Dominicana. Así que me fui a fuentes satelitales de información y descargué información
de precipitaciones y temperatura. Descargamos los datos, aquí está la fórmula de los grados día, que es la temperatura máxima, mínima, dividido 2, menos la temperatura base. La temperatura base se toma como la temperatura mínima a la que ya el cítrico no crece. Aquí ocupamos 10 grados, pero regularmente se valida por país. Ocupamos programación para poder sacar la información y aplicamos esto para 4 localidades de República Dominicana. Y fíjense que aquí tenemos 2 columnas. La columna más clara es la columna de la primera floración del cítrico y la otra columna es la segunda floración del cítrico, de octubre a enero, si no me equivoco, y la primera de febrero como hasta junio. Y fíjense cómo por localidad la acumulación de grados día es muy distinta. Montecristi, obviamente, como es más caliente, tiene una acumulación de grados día mucho más alta, y así vamos viendo en diferentes localidades como Constanza, San José de la Mata y San Juan, como los grados día van cambiando. Y me parece muy interesante que hay una estabilidad en grados día en el segundo ciclo de floración, y en el primer ciclo está aumentando esa temperatura. Entonces, sería muy interesante evaluar qué pasa eso a nivel de calidad, de productividad por localidad. Y cuando me puse a ver qué países le están dando importancia a esto, fíjense como, por ejemplo, Australia ya escribió un manual de cómo se calculan las diferentes formas de calcular estos grados día, específicamente en el mundo de los cítricos, y ya tienen un mapa, porque esto le permite a cualquier inversionista que quiera invertir en esto identificar cuáles son las zonas que tienen una cantidad de grados día necesaria para poder producir esa variedad en específico, porque esto varía mucho por variedad. Entonces veo que Australia está trabajando en eso. Egipto lo hizo para todas sus variedades de cítricos, y esto fue recientemente en el 2024, y ya Chile en el 2021 hizo una zonificación por cuenca, por región, para todos sus principales frutales. Así que hay países que le están dando mucha importancia a esto, y yo considero que esto es algo que se puede también trabajar en la República Dominicana. Y ahí también me fui a la parte de precipitaciones y grafiqué el promedio de la sumatoria mensual de las precipitaciones en las 4 localidades, y así como Félix me dijo que la parte de precipitación es muy importante en este ciclo de floración, pues aquí también es importante tomarlo en cuenta. Pero ahí surgen estas 3 preguntas. ¿Y qué tan importante es la información climática para ustedes? Porque yo, si me voy a los libros, si me voy a los países punteros en el tema de producción de limones, le dan mucha importancia, pero le pregunto a ustedes, a los productores, ¿es importante para ustedes? Porque si no es importante para ustedes, realmente esto no tiene mucho sentido que se mencione en los congresos. Entonces yo creo que hay que darle mucha importancia a la data climática, porque la data climática es básicamente la que permite que ustedes puedan producir o no, independientemente de cuántos fertilizantes le apliquen, de cuánta agua, de control de maleza, todo eso corresponde a estímulos climáticos, de precipitación, de evapotranspiración, de una serie de información que son importantes, pero si ustedes no le dan importancia, realmente es muy difícil avanzar en eso. ¿Con qué frecuencia se reúnen como sector para hablar del clima? Yo estudié en Chile, y recuerdo, por ejemplo, el Comité de la Palta, que es el cultivo que más ha trabajado en aguacate, se reúnen todos los años, al final de la cosecha, a evaluar qué pasó con el clima. La temperatura aumentaron, disminuyeron, la humedad relativa, la evapotranspiración que explica la demanda de agua para el riego, cómo afectó en el calibre, cómo afectó en el rendimiento, cómo eso se distribuyó espacialmente en todas las zonas productivas. Aquí ustedes tienen producción desde Constanza, San José de la Mata, Jarabacoa, Montecristi, San Juan, Monteplata, condiciones climáticas completamente distintas. Entonces, ¿cómo está afectando el clima en esos sectores? Es algo que ustedes deberían empezar a darle mucha importancia. ¿Y cuáles son las fuentes climáticas que estamos ocupando? Estamos ocupando estaciones meteorológicas de ONAMED, estamos ocupando estaciones meteorológicas del INDRI, información satelital. Hay una gran cantidad de información disponible que existe para poder abordar estos temas, y creo que hay que darle mucha importancia. El Foro Económico Mundial, global, hizo en su análisis de riesgos globales para el 2025, colocó al clima, los desastres naturales, como en segundo lugar de aquí a 2 años y en primer lugar de aquí a 10 años. O sea, el clima en todas las regiones del mundo está siendo un problema. En algunos casos la solución, cuando ocupamos la información importante para tomar decisiones,
pero aquí en República Dominicana nos enfrentamos sistemáticamente a inundaciones, a sequía, que ameritan que las acciones sean de mucho valor. Pero nunca antes en la historia hemos estado tan preparados para enfrentar esto. Y me explico, o sea, hoy en día tenemos información de estaciones meteorológicas, de satélites, de sensores, de inteligencia artificial. O sea, el productor de limón hoy es el productor que más acceso a información tiene en la historia de la humanidad. No sé desde hace cuánto se siembra el limón, pero el productor de hoy en día es el que más acceso tiene a información. Y esa información hay que tomarla para tomar buenas decisiones. Pero no me refiero a que un productor ya esté volando drone él mismo, interactúe con inteligencia artificial. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que estos avances deben enfocarse en mejorar los procesos de toma de decisiones de los productores. Todos los productores, de inicio a fin, tienen que tomar decisiones. Y cada una de esas decisiones hay dos opciones, o la tomo buena o la tomo mala. Cuando tomo malas decisiones, pongamos el caso, por ejemplo, del tema de las malezas. Cada decisión que el productor toma mal le afecta al bolsillo, y si el precio de los cítricos es normal o malo, el productor termina perdiendo. Y cuando el precio está muy bueno, lamentablemente no hay mucha producción porque son las ventanas donde no hay cítricos. Entonces, realmente todas las decisiones que el productor toma tienen que ser basadas en buena información. Y no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de agricultura de precisión, pero aquí hay una pequeña escala internacional de cuáles son los niveles en que los productores se encuentran a nivel tecnológico. Un nivel 0, que es eficiencia de equipos y automatización básica, que el productor riega, que el productor mecaniza de una manera básica, ocupa sensores. Hay un nivel 1, que es recolección básica de datos georreferenciados. Hay un nivel 2, que es la recopilación avanzada de datos georreferenciados. Nivel 3, toma de decisiones durante la temporada. Un nivel 4, dominio de lo digital y de los procesos de producción. Y un nivel 5, mejora continua y dominio de los sistemas. Estas evoluciones, los productores no las pueden hacer solos. Tienen que hacerla acompañado de un ecosistema que vamos a hablar en un pequeño momento. Y esto es básicamente esto. Al final tengo mi finca. Yo me imagino que la finca tiene la misma variabilidad de suelo, la misma topografía, la misma demanda de agua, de fertilizante, de nemat, de herbicida, pero la realidad es que la finca, por lo menos en una condición muy básica en República Dominicana, la finca de ustedes, los productores, tienen 1, 2, 3, 4 tipos de suelo. En algunos lugares tengo una profundidad efectiva de 15, 20 centímetros, en otros lugares tengo profundidad efectiva de 20 centímetros, en otros lugares tengo 1,5 metros. Me pasó en Padre de la Casa con un productor que hicimos un mapa de variabilidad de suelo, y había una parte, un porcentaje de la finca que tenía 15 centímetros de profundidad de suelo. ¿Crece bien un cítrico en esa condición? Bueno, pues con ese mapa de variabilidad se identificó dónde era que iba a ir la oficina, la pequeña planta empacadora, el centro de acopio de los agroquímicos. O sea, realmente la variabilidad de suelo, conocerla es fundamental, pero tampoco no es muy fácil conocerla. Entonces la pregunta, ¿son estos factores determinantes en la productividad del limón? No solamente el limón, o sea, todos los cultivos son esta variabilidad de topografía, de materia orgánica, de fertilidad, de textura. Todas estas informaciones son muy importantes para que los productores puedan tomar decisiones que sean más precisas. Y aquí hay una pequeña escala. Cuando llega un asesor a su finca, el asesor tiene acceso a su tamaño y a su rango visual para poder darle un diagnóstico de lo que pasa en la finca. Carlos llega y ve la maleza y la ve de ahí a ahí, pero ya media tarea más para allá ya no puede seguir viendo, porque ni con lente, ¿verdad? Pero ya hoy en día tenemos el dron que vuela a 120 metros por encima de la finca, que tiene una capacidad mucho más amplia de poder ver la finca. Pero tenemos a los satélites que están a 120 kilómetros por encima de la finca, que pueden ver no solamente una finca, pueden ver el mundo entero. Entonces, aquí hay como una secuencia donde el satélite me dice dónde tengo que mandar el dron, y el dron me dice dónde va el productor. Que ojo, yo que me dedico a la agricultura de precisión, la ponderación de estas tres cosas entre satélite, dron y la variedad de campo, esa es la más importante. La verdad de campo, el especialista. Pero necesitamos darle representatividad a la información que entrega el especialista. Si el especialista dice, aquí pasa algo,
ese pasa algo corresponde a una tarea, a 5 tareas, a 10 tareas, a la finca entera, y esa es la respuesta que da la agricultura de precisión hoy en día. Entonces, pero se busca ese profesional. O sea, ¿dónde lo encontramos? Y la pregunta es, ¿la academia está produciendo estos profesionales? O sea, tenemos profesionales, el clúster, por ejemplo. Tenemos, si tú sales a buscar hoy, Félix, 20 agrónomos para contratarlo por el clúster, un 10% de las cajas de portada de cítricos, de limones, van a pagar un equipo técnico, tecnificado, que pueda volar un dron, que maneje capas de información geográfica, que pueda manejar esto realmente. No lo tenemos, lamentablemente, o muy pocos son. Entonces, aquí la academia juega un papel muy importante en poder desarrollar estos profesionales que tengan una caja de herramientas robusta que les permita poder apoyar de una manera más precisa, más robusta y más oportuna a todos los productores de cítricos y limones de la República Dominicana. Y aquí vamos a ver un ejemplo no de cítrico, de mango, pero que se aplica completamente a las condiciones de lo que es la fruticultura en general, que pueden ser cítricos, limones o mango específicamente. Entonces, aquí lo primero que vemos es una cartografía de suelo. Fíjense, esta es una finca de mango, que estoy trabajando con un programa que estamos desarrollando desde FERSAN, de Agricultura de Precisión, y esto es una cartografía de una finca. Fíjense, una segmentación de 7 unidades cartográficas de suelo en una finca de 157 hectáreas. 7 zonas. Pero para nosotros poder identificar esas 7 unidades cartográficas, tuvimos que hacer 60 calicatas de 1,5 metros, caracterización por horizonte, muestra de suelo por horizonte, pero antes de eso pasamos un sensor que mide conductividad electromagnética por la finca para poder identificar esa variabilidad. Y luego poder llegar a un mapa como este que me diga cuántas hectáreas representa cada unidad cartográfica de suelo. Y esto es muy importante porque al final el ajuste el rediseño del sistema de riego tiene que estar basado en la capacidad de estanque del suelo. ¿Cuánta agua puede almacenar el suelo? Si llueve hoy, hay un porcentaje de agua que se queda acumulada, que es la capacidad de estanque del suelo, y otro que se va, que drena, ¿verdad? Si son 10 milímetros que toma mi suelo por metro cuadrado en reserva, si mi cultivo evapotranspira 5 milímetros hoy, 5 milímetros mañana, ya en 2 días se me agota y tengo que regar el día tercero, pero tengo que saberlo. Y esa realidad cambia, porque fíjense que tengo lugares con una capacidad de retención de humedad reducida, media, alta, y esta información hay que conocerla. Y luego de eso viene la parte aérea, la parte de las plantas. Y hay algo que es muy interesante, que es saber cuántas plantas tenemos, qué tamaño tienen las plantas, qué altura, qué diámetro de tronco. Toda esa información es muy interesante porque nos permite poder darle sentido al monitoreo agrícola. Yo creo que en la fruticultura, sobre todo, el monitoreo de todas las variables que se puedan monitorear es muy importante para poder ajustar todos los manejos que ustedes quieren hacer. Conteo de yema, conteo de porcentaje de cuaja, cantidad de sólidos solubles, cantidad de fruta, tamaño de fruta, los estados fenológicos que se incluyen también en el tema del clima. O sea, toda esta información es muy importante, pero hoy en día tenemos la capacidad de poder, con dron, poder cuantificar todo esto. Y aquí lo que estamos viendo es un conteo de todas las plantas de la finca, más el tamaño de cada planta de la finca. Y aquí hay un ejemplo, o sea, aquí estamos viendo una imagen más alta, aquí estamos viendo ya un ejemplo concreto donde hay una clasificación del tamaño de cada planta. Entonces, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, el monitoreo de cuántas frutas tengo, yo hago con esta clasificación por tamaño de las plantas, yo voy específicamente a plantas pequeñas, cuento fruta, plantas medianas, cuento fruta, y plantas grandes y cuento fruta, y luego hago una extrapolación de eso. Y ahí mi estimación de fruta va a ser mucho más precisa que si yo hago un muestreo aleatorio. Entonces, esta información es bastante interesante, específicamente en ese sentido. La parte satelital es muy importante para poder hacer monitoreo ya a largo plazo, porque regularmente el vuelo del dron es un poquito más costoso, pero las imágenes satelitales, incluso el insumo de la imagen satelital, o sea, de cargar la imagen es gratuito, lo que hay que saber es el know-how de poder procesarla. Pero aquí lo que estamos viendo es el promedio de todas las imágenes disponibles de satélite para el año 2020, 2021, 2022, 2023 y la productividad de la finca en toneladas por hectárea.
Y fíjense cómo, aquí lo que estamos viendo es un índice de vigor. Al final, un índice va de 0 a 1. 0 es nada de crecimiento y 1 es máximo crecimiento. Los lugares que ustedes ven con un color verde intenso están más cercanos a 1. O sea, hay un vigor, hay un alto vigor en esa zona. Y los lugares que están más color amarillo, más crema, son zonas que hay un menor vigor. Y fíjense cómo en el 2020, que ustedes ven zonas que hay mucho color amarillo, la productividad fue de 245.32 y fíjense cómo a la medida que van subiendo el año, claro, ahí hubieron mejores manejos del tema de riego, hubieron mejores manejos en el tema de la fertilización, en el tema del manejo integrado de plagas, y eso fue haciendo de que el vigor que estamos viendo sea mucho más preciso. Pero si eso lo pasamos a un campo y vemos cómo sube y baja la dinámica del vigor en un campo a través de un año, fíjense cómo va aumentando, tiene 2 picos de aumento, y justo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que es la parte de floración, la parte... No, la productividad era caja por hectárea. Eso fue lo que ellos produjeron. Pero la idea luego de que ya uno hace todo estudio, poder empezar a correlacionar y empezar a enfocar, porque aquí esto es un valor por hectárea, ¿verdad? Pero ya cuando uno empieza a correlacionar esta información con la variabilidad del vigor, ya uno empieza a identificar dónde no es 245, sino es 135, y dónde es 500. Porque es un promedio al final. Al final los productores manejan la información promedio de la finca, pero luego tenemos que identificar cuáles son las zonas que están produciendo menos caja o menos fruta, las zonas que están produciendo mucha y las zonas que están produciendo promedio. Porque necesitamos que las que están bajitas, subirla al promedio y luego subirla al máximo y así poder, con manejos diferenciados, poder tener una productividad homogénea. Toda esta data es la base para los monitoreos de yema, de flores, de fruta, plaga, enfermedades, deficiencia de riego. De hecho, me tocó hacer un trabajo en Chile donde hicimos un mapa de variabilidad de goteros tapados de una finca. Imagínense que usted tiene una finca y llega Carlos y hace el mejor manejo de maleza, llega la empresa de fertilizante, el mejor fertilizante, la mejor dosis, llega Magdalena con los bioestimulantes, todo aplicado perfecto, y la productividad bajita. Ahí nunca más llaman a Carlos, cambian de empresa de fertilizante, y al final el problema era los goteros. Para una finca con una tarea de tierra no hay ningún problema, pero cuando tenemos 100, 200, 500 tareas de tierra, si no sabemos cuál es el lugar donde se están tapando los goteros, nunca lo vamos a saber. Pero si georreferenciamos el lugar donde están tapados los goteros y lo convertimos en un mapa, ya sabemos cuál va a ser la incidencia de eso en la productividad. Imagínense un mapa de goteros tapados, pero cuando nos vamos a conteo de yema, conteo de flores, conteo de frutos, los estados fenológicos, va a ser mucho más fácil para ustedes poder hacer manejos que sean más precisos. Al final necesitamos anticipar, ser preventivos para poder tomar buenas decisiones y poder lograr el potencial que ustedes tienen en producir cítrico en la República Dominicana. Y esto genera el desafío de desarrollar capacidades. Los capataces, los agrónomos, los pasantes, las empresas de fertilizantes, el Estado, o sea, todos tenemos que generar capacidades para que todas estas cosas que estamos hablando ahora se puedan implementar sin ningún problema. Y para terminar, regularmente yo pongo 5 o 6 conclusiones, pero yo aquí voy a concluir diciendo mi perspectiva sobre el principal problema que tenemos nosotros en la agricultura dominicana, y eso yo lo extrapolo a todos los sectores, a todos los subsectores frutales, cereales, lo que sea. Señores, necesitamos desarrollar un ecosistema en torno al productor. Cuando nosotros a veces nos quejamos del gobierno, no es solamente el gobierno. Y el ecosistema habla de que necesitamos los investigadores investigando, necesitamos la academia produciendo los mejores profesionales, necesitamos las mejores políticas públicas, necesitamos los mejores proveedores de servicios, no solamente de fertilizantes, pesticidas, fungicidas, sino proveedores de servicios tecnológicos también. Necesitamos desarrollar eso.
El financiamiento, yo veo que se acaba de firmar un convenio, o sea, necesitamos que el financiamiento sea específico, o sea, que entienda la necesidad del productor de cítricos, que no sea solamente un financiamiento de frutales. El capital humano, estamos necesitando capital humano, lamentablemente esa es una de las grandes debilidades que tenemos en la República Dominicana. Y por eso la innovación está tardando tanto en llegar. Tenemos países que ya la innovación es algo que está en la sangre del productor, pero que está en la sangre del hacedor de política pública, está en la sangre del agrónomo. O sea, necesitamos que todo este ecosistema se desarrolle, se articule, para que al final el productor de limón pueda lograr ese potencial que tiene, que colocarse como un principal actor internacional en la exportación de cítricos. Así que le agradezco su tiempo. Félix, terminé 4 minutos antes. Sé que te iba a gustar eso. Así que muchísimas gracias, señores.